Bien, jóvenes, ya son las 7:15. En el aula virtual, excluyendo mi nombre, en total, en este momento, han ingresado 37 alumnos. Bien, empecemos de una vez. Estamos viendo el método de las fuerzas, también llamado método de las flexibilidades, el cual se utiliza para el análisis de estructuras hiperestáticas, exclusivamente para el análisis de estructuras hiperestáticas. Hoy vamos a ver otro ejemplo de aplicación de este método, obviamente a una estructura hiperestática, el cual se los muestro inmediatamente. Ya vimos un primer ejemplo el pasado viernes de este método, pues hoy toca ver un segundo ejemplo de aplicación de este método. Veamos. La estructura que vamos a analizar es nuevamente un pórtico plano, para el cual voy a completar la información que se requiere para el análisis. Como podemos observar, el pórtico plano se haya constituido por 3 elementos estructurales, 2 que están en posición horizontal y 1 que se encuentra en posición vertical. En cuanto a los apoyos, una de las barras que está en posición horizontal tiene un empotramiento en su extremo izquierdo, y la barra que se encuentra en posición vertical, en su extremo inferior hay un apoyo articulado fijo. Bueno, en cuanto a los datos adicionales a considerar, empiezo identificando los nudos de la estructura: el nudo 1, el 2, el 3, el 4. De igual manera, debo identificar las barras de la estructura. Ahí va la barra 1, que ha de tener una sección transversal de 20 por 60. Esto me dice que las barras van a ser de sección rectangular, el ancho 20 centímetros, la altura 60 centímetros. Luego, la barra 2, también la misma sección transversal, y finalmente la barra 3. Pues bien, por simplicidad, estoy considerando que todas las barras tienen la misma sección transversal. Ahora, las luces de las diferentes barras. Ahí va, la barra 1 ha de tener una luz de 8 metros, la barra 3 una luz de 3 metros y la barra 2 una luz de 5 metros. Finalmente, debo indicar las cargas. Las cargas externas, propiamente dichas, en este caso, voy a considerar como carga externa propiamente dicha a la variación de la temperatura. En tal sentido, necesito conocer la temperatura correspondientes a cada una de las barras que son parte de la estructura que vamos a analizar. En este caso voy a asumir que en la parte superior de la barra 1 hay una temperatura de 45 grados centígrados. De manera similar, la barra 3, en la parte superior hay una temperatura de 45 grados centígrados. Luego, por debajo de la barra 1 y a la izquierda de la barra 2, hay una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y finalmente, por debajo de la barra 3
y a la derecha de la barra 2 hay una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y hablando de temperatura, hoy estuve observando el informativo y según los que controlan la temperatura, en la ciudad de Santa Cruz se llegó a una temperatura de 44 grados centígrados. Bueno, son los efectos del calentamiento global, ¿no?, de nuestro planeta. Bien, prosiguiendo, ahí están las cargas. En este caso, repito, la carga propiamente dicha es la temperatura, la variación de temperatura. Bien, para la estructura hiperestática planteada, la cual la vamos a identificar con la letra E, datos adicionales son la temperatura inicial. Necesito conocer la temperatura inicial, voy a suponer 20 grados centígrados. También necesito el coeficiente de dilatación térmica longitudinal, 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. También voy a necesitar el módulo de elasticidad longitudinal del material. Para ello, estoy asumiendo que el pórtico es una estructura de hormigón armado. El material es hormigón armado. Pues para este tipo de material, según la norma americana ACI, necesito conocer la resistencia del hormigón a compresión simple. Conocido la resistencia del hormigón a compresión simple, que en este caso estoy adoptando 25 megapascales, el módulo de elasticidad longitudinal se lo evalúa según la fórmula que le estoy mostrando. Esta formulita es la fórmula que maneja la norma ACI. Pues bien, reemplazando valores en esta fórmula, ya 47.000 por la raíz de 25, vamos a obtener que el módulo de elasticidad es 23.500 megapascales. Bueno, para el análisis de la estructura yo no voy a trabajar en megapascales, voy a trabajar en kilonewtons y desde luego las longitudes en metros. Por lo tanto, esto necesito convertirlo a kilonewton metro. Haciendo la respectiva conversión de unidad de medida, llegamos finalmente a esta expresión, que el módulo de elasticidad longitudinal del material es de 23.500.000 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, este es el dato que voy a utilizar al final. Bien, entonces ya tengo descrito en su totalidad la estructura que vamos a analizar, la carga y la temperatura. Bien, apliquemos entonces el procedimiento. Primer paso, ya sabemos, hay que determinar el grado hiperestático total de la estructura. Empezamos determinando el grado hiperestático externo, para lo cual necesito el número de reacciones en los apoyos. En el nudo 1 hay un empotramiento, en el 3 un apoyo articulado fijo. Entonces, acá 3 reacciones, en el nudo 3, 2, número de reacciones 5. El número de ecuaciones de la estática, en el caso de pórticos planos, se tiene 3 ecuaciones fundamentales. Bueno, el pórtico no presenta articulaciones, ¿no? De ser así, tendría que analizar si esa articulación me permite adicionar una ecuación de la estática, porque no todas las articulaciones permiten plantearnos ecuaciones adicionales de la estática, ¿no? Bueno, en este caso no hay articulaciones, por lo tanto el grado hiperestático externo es el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática, en este caso me da 2. 2
significa que para la resolución de la estructura planteada voy a tener dos incógnitas hiperestáticas externas, ¿no? Dos incógnitas hiperestáticas externas. ¿Cuáles son? Pero antes de ello, a esas incógnitas hiperestáticas externas, que son dos, las tengo que identificar con X1 y X2. ¿Cuáles son esas incógnitas hiperestáticas externas? Pues sabemos que en total vamos a tener 5 reacciones. De esas 5 reacciones, a 2 de ellas tenemos que elegir como las incógnitas hiperestáticas externas. ¿Cuáles? Bueno, el que está resolviendo es el que elige. Yo en este caso voy a elegir como primera incógnita hiperestática externa a la reacción, a una de las reacciones que aparece en el empotramiento. En ese empotramiento aparecen 2 fuerzas y un momento. Elijo al momento. Esa ha de ser mi primera incógnita hiperestática. Luego, del nudo 3, voy a elegir como incógnita hiperestática externa, como segunda incógnita hiperestática, a la reacción horizontal en este nudo. Ahí va. A esa reacción la elijo como la incógnita hiperestática externa. Bien, luego pasamos a determinar el grado hiperestático interno. Bueno, acá no tiene sentido hablar de grado hiperestático interno por cuanto la estructura se puede visualizar de que es una estructura totalmente abierta. No hay paños que estén cerrados. En tal sentido, el grado hiperestático interno es 0. Finalmente, el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno, me da 2. Les debo hacer el siguiente comentario. En el análisis que acabo de realizar, ¿ya? O sea, la determinación del grado hiperestático externo, no tienen derecho a equivocarse. En esta primera etapa no tienen derecho a equivocarse. Si aquí se equivocan, su nota es 0. ¿No? Si se equivocan acá, todo lo que hagan ya no tiene sentido. No tiene sentido. Bien, proseguimos entonces. Ahí está la estructura hiperestática con las incógnitas hiperestáticas externas elegidas y la carga. La carga es la temperatura. Bien, pues bien, ahora tengo que obtener la estructura isostática equivalente. ¿Cómo obtenemos la estructura isostática equivalente? O sea, la estructura hiperestática inicialmente planteada la tengo que transformar en una estructura isostática. Bueno, lo que se debe hacer es modificar los apoyos, pero solamente aquellos apoyos donde hay incógnitas hiperestáticas. Pues resulta que en este caso, tanto en el empotramiento como en el apoyo articulado fijo, hay incógnitas hiperestáticas. Por ende, esos 2 apoyos los tengo que modificar. Entonces, en el nudo 1, el apoyo empotrado lo voy a reemplazar por un apoyo, ¿no? Observen que mi incógnita es el momento. Y el momento va asociado al desplazamiento angular. Por lo tanto, el apoyo empotrado del nudo 1 lo voy a reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento angular. Ahí va. Tiene que ser un apoyo articulado fijo. Bueno, y luego en el nudo 3 tengo un apoyo articulado fijo. Lo tengo que reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento horizontal, por cuanto mi incógnita hiperestática X2 es una fuerza horizontal. Entonces, en este caso, en el nudo 3, debo colocar un apoyo articulado móvil que permita desplazamiento
en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Y no es más, ahí está la estructura isostática equivalente, que también la identifico con la letra E, ya que la estructura isostática equivalente se supone que va a tener un comportamiento idéntico a la estructura hiperestática inicialmente planteada. Bueno, hecho esto, el siguiente paso consiste en plantearme la estructura principal. La estructura principal. La estructura principal no es otra cosa que la estructura isostática equivalente sin cargas, sin cargas. Entonces, la estructura principal, ahí va, es la estructura isostática equivalente sin las cargas. Y ahí lo estoy mostrando, obviamente, con la identificación de los nudos y de las vigas. Y en última instancia también lo puedo plantear de la siguiente manera, ¿no? Sin identificar las barras. Y desde luego también sin identificar los nudos. Pero eso ya va a criterio del que está resolviendo la estructura. Bien, hecho esto, ya pasamos a resolver la estructura isostática equivalente y para resolverla aplicamos el principio de superposición de efectos. Entonces, ahí está la estructura isostática equivalente y la vamos a resolver por partes, ¿no? Primeramente se la resuelve para la carga externa propiamente dicha. Después se la resuelve para cada una de las incógnitas hiperestáticas. Entonces, vamos inmediatamente, ahí va. Primeramente, ahí va la estructura principal y esta estructura principal la vamos a resolver para la carga externa. La carga externa es la temperatura. Y a esta estructura le vamos a identificar con E sub 0. Esta de ser la estructura E sub 0. Bueno, en esta etapa del análisis habrá que recordar que en el caso de estructuras isostáticas sometidas a cargas térmicas, la estructura se deforma. Obviamente, cualquier elemento sometido a variaciones de temperatura siempre se deforma. Pero si la estructura que se está analizando es isostática, resulta que no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Entonces aquí no vamos a tener reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos, pero sí nos interesa conocer las deformaciones de la estructura, ¿no? Bueno, voy a suponer que debido a la temperatura la estructura se deforma de esta manera, ¿no? Esa es la deformada. Por lo tanto, de las deformaciones que experimenta la estructura, lo que me interesa conocer es, observemos las incógnitas hiperestáticas, del nudo 1, lo que me interesa conocer es el desplazamiento angular del nudo 1. Y del nudo 3, donde está la otra incógnita hiperestática, lo que me interesa conocer es el desplazamiento horizontal del nudo 3. Como esta estructura es la estructura E sub 0, entonces del nudo 1 lo que me interesa conocer es el desplazamiento angular de ese nudo. Ese desplazamiento angular al que lo identifico con delta 1. Exactamente lo identifico con delta 1, 0. O sea, ese desplazamiento angular correspondiente a X1, eso dice el primer subíndice, y el segundo subíndice me dice la carga. La carga es la temperatura. Luego, vamos al nudo 3. Lo que me interesa conocer ahí es el desplazamiento horizontal de ese nudo, que lo identifico con delta 2.
El 2 significa que es el desplazamiento correspondiente a X2 y el segundo subíndice me dice quién es el causante para que aparezca este desplazamiento. El causante es la temperatura y el subíndice 0 se refiere a la carga externa propiamente dicha. Bueno, luego, obviamente, estos desplazamientos los tengo que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales, ¿no? Delta 1, 0 y delta 2, 0, los tengo que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Proseguimos con la superposición de efectos. Una vez analizada la estructura E sub 0, pasamos a analizar la estructura E sub 1. Bien, ahí está la estructura principal y la carga, ahora es, la siguiente carga es X1. Le aplicamos la carga, pero X1 es una incógnita. En tal sentido, no podemos analizar el pórtico isostático. Bueno, en estos casos se recurre al artificio de darle un valor unitario a esa carga. Y para ese valor unitario vamos a analizar la estructura. Y a esa estructura la identificamos con E sub 1. O sea, E sub 1 es la estructura principal sometida a la incógnita hiperestática X1, a la cual se le da un valor unitario. Entonces, vamos a analizar bajo esas condiciones. Una vez completado el análisis, ¿ya? Todo ese análisis lo multiplicamos por el valor verdadero de X1, que por el momento no tenemos. Ahora, ¿en qué consiste el análisis de E sub 1? Bueno, la carga es X1 con un valor unitario y para esa carga debo calcular las reacciones en los apoyos, calcular los esfuerzos internos en las diferentes barras y luego también calcular las deformaciones que experimenta esta estructura. Bueno, asumo que bajo esta carga la estructura se va a deformar de esta manera. Pues bien, entonces lo que me interesa conocer son de la estructura E sub 1 el desplazamiento angular del nudo 1 y el desplazamiento lineal horizontal del nudo 3. Del nudo 1 lo que necesito conocer es el desplazamiento delta 1, pero lo voy a identificar con delta 1, 1. El segundo subíndice me dice quién es la carga. La carga es X1. Luego, del nudo 3, el desplazamiento horizontal delta 2, la carga es X1. El segundo subíndice me dice quién es el causante para que aparezcan estos desplazamientos. Pues bien, acá también estos desplazamientos los tenemos que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Proseguimos. Finalmente, en esto del principio de superposición de efectos, la última carga a considerar es X2. Entonces, nuevamente, ahí está la estructura principal. Le aplico la carga X2, cuya magnitud no se conoce, pues le damos un valor unitario y para ese valor unitario, bueno, a esa estructura le llamamos E sub 2. E sub 2 es la estructura principal sometida a la carga X2, a la cual se le da un valor unitario. Bajo esas condiciones tenemos que analizar la estructura, o sea, calcular reacciones, esfuerzos internos y al final calcular las deformaciones. Pues bien, hablando de deformaciones, estimo que bajo esta carga, este pórtico se ha de deformar de la siguiente manera. Bueno, por lo tanto,
Lo que me interesa calcular es el desplazamiento angular del nudo 1 y el desplazamiento lineal del nudo 3. Gráficamente hablando, ese desplazamiento angular que le voy a llamar delta 1, 2. Delta 1, 2. El subíndice 2 me dice que el causante para que la estructura se deforme es la carga X2. Y finalmente, del nudo 3, necesito calcular el desplazamiento delta 2, 2. O sea, delta 2, 2 es el desplazamiento en la dirección de X2 debido a la carga X2. Bien, entonces ahí he descrito paso a paso el principio de superposición de efectos y ahora debo analizar en detalle la estructura E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Vamos al análisis de la estructura E sub 1. Pero antes de ello, voy a hacer un resumen del principio de superposición de efectos aplicado al análisis de la estructura isostática equivalente, que dice que la estructura isostática equivalente es igual a E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2, ¿no? Eso dice el principio de superposición de efectos, que la estructura inicialmente planteada es igual a E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2. Y bueno, también puedo plantearme las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. En este caso, las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura se refieren a los desplazamientos que estamos considerando en este análisis. Resulta que estamos considerando el desplazamiento angular que sufre el nudo 1 y el desplazamiento lineal horizontal que sufre el nudo 3. Bueno, en E sub 0, el desplazamiento angular del nudo 1 es delta 1, 0. En E sub 1, el desplazamiento angular del nudo 1 es delta 1, 1. Y en E sub 2, el desplazamiento angular del nudo 1 es delta 1, 0. Entonces, resulta que la suma de estos desplazamientos, los últimos multiplicado por X1 y X2 respectivamente, me tiene que reproducir el desplazamiento que presenta la estructura isostática equivalente. Y de acuerdo al análisis que estamos haciendo, la estructura isostática equivalente tiene un comportamiento idéntico a la estructura inicialmente planteada. La estructura inicialmente planteada en el nudo 1 presenta un empotramiento y en un empotramiento el desplazamiento angular es nulo. Por lo tanto, delta 1, 0 más delta 1, 1 multiplicado por X1 más delta 1, 2 multiplicado por X2 tiene que ser igual a 0. Bueno, ahí está la estructura hiperestática inicialmente planteada. Por lo tanto, con respecto al nudo 1, la componente en Z del desplazamiento angular del nudo 1, o dicho de otra manera, la componente en la dirección del eje local 3 del desplazamiento angular del nudo 1 tiene que ser igual a 0. Ahí va. De manera similar con respecto al nudo 3, la componente en X del desplazamiento lineal horizontal del nudo 3 tiene que ser igual a 0. O sea, delta 2, 0 más delta 2, 1 por X1 más delta 2, 2 por X2 tiene que ser igual a 0. Ahí va. O dicho de otra manera, para la barra 2 y para su nudo 3, ¿ya? La componente del desplazamiento lineal en la dirección del eje local 2 tiene que ser igual a 0.
Bueno, de esa manera llegamos a plantearnos esto que estamos denominando las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Bien, ahora sí tenemos que analizar las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2 en detalle. Ahí está la estructura E sub 0. Bueno, es una estructura isostática, ¿no? Hablando de cálculo de reacciones, ¿no? Las reacciones serían esas que estoy mostrando en este momento, pero ya dijimos que una estructura isostática sometida a cargas térmicas se deforma, pero no aparecen reacciones en los apoyos. De igual manera, no aparecen esfuerzos internos. En la barra 1, que es la barra que va del nudo 1 al nudo 2, no voy a tener esfuerzos internos de ninguna índole. De manera similar, en la barra 2, que está en posición vertical, ¿no? Y que va del nudo 3 va del nudo 3 al nudo 2, pues no voy a tener tampoco esfuerzos internos de ninguna índole. Lo mismo en la barra 3. La barra 3 es la barra que está en volado. También ahí no hay esfuerzos internos. Por lo tanto, aquí no hay nada que analizar. Vamos inmediatamente entonces a la estructura E sub 1. En la estructura E sub 1, la carga es la incógnita hiperestática X1 con valor unitario. Bueno, aquí la carga no es temperatura, ya es un momento puntual actuando sobre el nudo 1, entonces acá sí vamos a tener reacciones en los apoyos, que los estoy identificando, ¿no? Pues bien, observando la estructura, como la carga es momento, solamente en los apoyos van a aparecer reacciones verticales. Reacciones verticales. En el nudo 3, el vertical tiene que apuntar hacia abajo, ya que si tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, el momento gira en sentido antihorario y esta carga pues tiene que girar en sentido horario para que esté en equilibrio. Bien, tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo 1 y llego a esa expresión. Menos B sub 3 por su brazo de palanca, que es 8, más 1 igual a 0. Y de ahí obtengo B sub 3. Luego, tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo 2. En este caso, no ha de intervenir B sub 3. Interviene X1 y B sub 1. ¿No? X1 vale 1 y B sub 1, su brazo de palanca es 8, y de ahí despejo B sub 1. Y listo, ya tengo B sub 1 y tengo B sub 3, pues la verificación, algunos no tienen la costumbre de verificar, ¿no? Si cuando salgan ingenieros se van a dedicar a la elaboración de proyectos estructurales, pues sí, tienen que verificar para estar plenamente seguros de que sus cálculos no tienen error, porque cuando se calculan estructuras ya que se van a construir, prohibido equivocarse. Bien, para la verificación simplemente hago sumatoria de fuerzas en Y. B sub 1 menos B sub 3 tiene que ser igual a 0 y obviamente esto da 0 igual a 0. Vamos inmediatamente ahora al análisis de los esfuerzos internos. Agarro la barra 1. La barra 1 tiene una longitud de 8 metros. En su extremo izquierdo hay una carga X1 que vale 1 y otra carga V sub 1 cuya magnitud es 1/8 y luego en su extremo derecho se encuentra rígidamente unida a otras barras en donde ahí van a aparecer reacciones, el momento en el nudo 2 y el cortante en el nudo 2. Pues bien, aquí me interesan los esfuerzos internos. Por lo tanto, partiendo del nudo 1 a una cierta distancia X,
me voy a plantear las ecuaciones analíticas. Viniendo de izquierda a derecha, el momento es V sub 1, que vale 1/8, multiplicado por X, menos el momento, que vale 1. Y el cortante es 1/8 y es constante. Bueno, hecho esto, puedo calcular las reacciones en el empotramiento M2 y V sub 2, dando a la variable X el valor 8. Entonces, el normal es 0 en esta barra. Entonces, para X igual a 8, me sale que el momento en el empotramiento es 0. Y el cortante en el empotramiento es 1/8 y sale positivo. Bien, vamos inmediatamente ahora a la barra 2. Es una barra que está en vertical. Bueno, en su extremo izquierdo hay una fuerza dirigida hacia abajo, que en este caso es un esfuerzo normal, y en su extremo superior la barra 2 se encuentra rígidamente unida a otras barras. Bueno, hay que analizar esto, y partiendo del nudo 3 hacia arriba a una distancia X, podemos ver que el momento, la ecuación analítica del momento es 0, del cortante es 0, y el normal es constante y vale 1/8. V sub 3 vale 1/8 y produce tracción. En tal sentido, el signo es positivo. Y luego voy a tener también reacciones en el apoyo empotrado, dándole a X el valor 5. El momento en el empotramiento es 0, el cortante en el empotramiento es 0 y el normal en el empotramiento es 1/8. Bien, proseguimos. Ahora, bueno, observarán que, pues, no he analizado la barra 3, la barra 1 y la barra 2 solamente. Pues la barra 3 no lleva cargas, ¿no? Si vengo de derecha para izquierda, sobre la barra 3 no va a haber ningún esfuerzo interno. Entonces, proseguimos. Nos vamos a la estructura E sub 2 y la carga, en este caso, es X sub 2 con valor unitario. La carga es X sub 2 con valor unitario y hay que analizarla. Bueno, nuevamente vamos al cálculo de las reacciones. Ahí están las reacciones que tenemos que calcular en este caso. Hago sumatoria de momentos con respecto al nudo 1. En ese caso, H1 y V sub 1 no producen momento. Y la ecuación es simplemente V sub 3 por su brazo de palanca, que es 8, y E1, su brazo de palanca, es 5, y de ahí obtengo el valor de V sub 3, que es 5/8. Luego tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo 2. En este caso no interviene H1 ni V sub 3, ha de intervenir solamente V sub 1, su brazo de palanca es 8, y de X2, que vale 1, es 5, y de ahí despejo V sub 1. Luego hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues bien, H sub 1, que X2, que vale 1, menos H sub 1 me tiene que dar 0, y H sub 1 sale 1 kilonewton. Inmediatamente verificamos, y la verificación lo hacemos con sumatoria de fuerzas en Y. Pues bien, reemplazando valores da 0. Paso inmediatamente ahora a la determinación de los esfuerzos internos. Empezamos por la barra 1, ¿no? En su extremo izquierdo, esa barra lleva cargas H1 y V sub 1, cuyas magnitudes ya conocemos. En su extremo derecho está rígidamente unida a las barras 2 y 3, y ahí seguramente voy a tener una reacción horizontal, un momento y una reacción vertical en el nudo 2. Bien, partiendo del nudo 1 hacia la derecha a una distancia X, voy a plantearme las ecuaciones analíticas del momento. El momento será V sub 1 por X. H1 no produce momento y V sub 1 vale 5/8. El cortante
es 5 octavos y el normal es 1. H sub 1 vale 1 y es positivo, tracción. Bueno, luego, dándole a X el valor 8, determino las reacciones en el empotramiento. O sea, en el nudo 2, el momento M sub 2 vale 5, el cortante vale 5 octavos y el normal vale 1 kilonewton. Vamos inmediatamente a la barra 2. Es una barra en posición vertical. En su extremo izquierdo hay una fuerza X2 de valor unitario y en el extremo A hay también otra reacción B sub 3, cuya magnitud lo conocemos, es 5 octavos, y en su extremo superior se encuentra rígidamente unida a otras barras. Pues bien, partiendo del nudo 3 hacia arriba a una distancia X, la ecuación analítica del momento es X sub 2, que vale 1, por X, y el momento es negativo. El momento es negativo. Luego, el cortante es también negativo y es constante, y el normal es positivo y también es constante. Dándole a X el valor 5, podemos calcular las reacciones en el empotramiento, ¿no? El momento en el nudo 2 ha de valer menos 5, el cortante menos 1 y el normal 5 octavos. Bien, jóvenes, con esto he concluido el análisis de la estructura E sub 2. Observen que también acá no es necesario analizar la barra 3, ya que esta barra no lleva cargas. Bien, ahí estoy planteándome nuevamente las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura, donde delta 1, 0 y delta sub 0 son las deformaciones en la estructura E sub 0, o sea, son las deformaciones debido a la temperatura. Delta 1, 1 y delta 2, 1 son las deformaciones en la estructura E sub 1, o sea, son deformaciones debido a X sub 1 con valor unitario. Delta 1, 2 y delta 2, 2 son las deformaciones en la estructura E sub 2, o sea, son deformaciones debido a X sub 2 con valor unitario. Bien, bueno, acá lo vuelvo a explicar, ¿no? Deformaciones o desplazamientos debido a la carga externa. En este caso, la carga externa es la temperatura. Delta 1, 1 y delta 2, 1 son las deformaciones debido en la estructura E sub 1 debido a X sub 1 con valor unitario, y delta 1, 2 y delta 2, 2 son deformaciones debido a una fuerza que es X2 que tiene un valor unitario. Bueno, pues bien, cuando se tiene desplazamientos debido a cargas unitarias, a esos desplazamientos se les denomina coeficientes de flexibilidad de la estructura. Repito, a esos desplazamientos que experimenta una estructura bajo cargas de valor unitario, se les denomina coeficientes de flexibilidad de la estructura. Entonces, delta 1, 1, delta 2, 1, delta 1, 2 y delta son los coeficientes de flexibilidad de la estructura. O sea, son desplazamientos debido a cargas cuya magnitud es igual a 1. Bueno, para proseguir con los cálculos, voy a multiplicar las dos ecuaciones de compatibilidad elástica por la rigidez a flexión. Al multiplicar, observen la primera ecuación, adquiere esta forma, y la segunda ecuación también multiplicando por EI queda de esa manera. A continuación vamos a ver por qué estoy haciendo esto. Bien, ahí está la estructura
isostática equivalente, y a la derecha ya están los resultados obtenidos al haber analizado la estructura E sub 0. Al haber analizado la estructura E sub 0, los esfuerzos internos en las distintas barras, barra 1, barra 2 y barra 3, los esfuerzos internos son nulos, ya que la carga es la temperatura. Habiendo analizado la estructura E sub 1, ¿ya? Los esfuerzos internos, en este caso los momentos flectores, las ecuaciones analíticas de los momentos flectores, para la barra 1 es 1/8 de x menos 1, y para la barra 2 y la barra 3 es 0. Y el normal para la barra 1 es 0, para la barra 2 es 1/8 y para la barra 3 es 0. Luego, habiendo analizado la estructura E sub 2, el momento y el normal en la barra 1 es el momento, 5/8 de x, el normal vale 1. En la barra 2, el momento es menos x y el normal es 5/8, positivo. Y en la barra 3, el momento es nulo y el normal es nulo. En esta barra, en las estructuras, pues E sub 1 y E sub 2 no presenta esfuerzos internos. Concretamente, los momentos son nulos. Bueno, esta tabla se construye en base a los resultados obtenidos habiendo analizado las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Es conveniente hacer esta tabla ya que facilita el cálculo de las deformaciones. Por ejemplo, en la estructura E sub 0, conforme ya expliqué, tenemos que calcular las deformaciones debido a la temperatura. La estructura E sub 0 es una estructura isostática donde la carga es la temperatura. Ahí no hay reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos, pero la estructura se deforma debido a la temperatura. Y ahí están las deformaciones delta 1, 0 y delta 2, 0. Necesito calcular esas deformaciones. Pues bien, acá les estoy mostrando la fórmula que me permite calcular deformaciones debido a la temperatura, ¿no? Entonces, esta formulita la voy a plantear de la siguiente manera. Delta I 0. Delta I 0. Es conveniente plantear con subíndices, ya que esto facilita el cálculo, ya que al plantear manejando estos subíndices, delta I 0, N sub I, M sub I, trabajo con la tabla sin tener que estar averiguando cuál es la estructura con la carga real y cuál la estructura con la carga virtual. Nada de eso. Simplemente tengo que guiarme con los subíndices. Por ejemplo, si quiero calcular... pero antes de ello, ¿se acuerdan que las ecuaciones de compatibilidad estática las había multiplicado por EI? Acá también estoy multiplicando todo por EI. Habiéndolo multiplicado por EI, esta formulita queda de esta manera. Y ahora, la temperatura inicial, el coeficiente de dilatación térmica, H, todas las barras son de 20 por 60, H es 0,60 metros. Ahora, vamos a ir analizando este tema de la temperatura para cada una de las barras. Resulta que las barras 1 y 3, por encima de ellas hay una temperatura de 45 y debajo de ellas hay una temperatura de menos 10. O sea, para ambas barras,
La temperatura al exterior es 45 y la temperatura al interior es menos 10. Entonces tienen un comportamiento idéntico. Por lo tanto, el K1 y el K2 para estas barras ha de ser el mismo. Pues determinemos el K1 y el K2 para las barras 1 y 3. Bien, empiezo determinando la variación de temperatura al interior de las barras 1 y 3. Pues bien, eso es igual. La temperatura al interior es menos 10, la temperatura inicial es menos 20, resultado menos 30 grados centígrados. La variación de temperatura al exterior es igual a la temperatura al exterior es 45, la temperatura inicial 20 y la variación de temperatura al exterior es 25 grados centígrados. Eso para las barras 1 y 3. Para la barra 2, también debo calcular la variación de temperatura al interior. Al interior significa al lado derecho. Al exterior significa al lado izquierdo. Bueno, entonces, reemplazando valores, la temperatura al interior es menos 10, T sub 0 es 20, resultado que la variación de temperatura al interior es menos 30. Ahora, la variación de temperatura al exterior. Vamos a tener una situación similar. Luego, prosigo con esto de la temperatura. Bien, volviendo a la barra 1 y 3. Bueno, aquí estoy calculando el producto de EI, ¿no? El módulo de elasticidad es 23.500.000, el momento de inercia base por altura al cubo sobre 12 y me sale 84.600. Bueno, entonces esto distrae, no sé por qué lo he puesto, no debería ponerlo. Entonces, continuando, para la barra 1 y 3 hemos determinado que la variación de temperatura al interior, o sea, por debajo de la barra 1 y 3 es menos 30. Y por encima, la variación de temperatura es 25 grados centígrados. Y con esto puedo calcular el K sub 1. Y puedo calcular el K sub 1, ¿no? Reemplazando valores, delta TI es menos 30, delta TE es 25, quedaría menos 5, menos 5 dividido entre 2 es menos 2,5 y alfa vale 10 elevado a la menos 5. Luego puedo calcular, bueno, y luego el producto de EI por K sub 1, 84.600 por menos 2,1 por 10 a la menos 5, me sale menos 2.115. Luego calculo el K sub 2. Ahí está la fórmula para el K sub 2. Reemplazando valores, este es menos 30, este es 25, sería pues menos 60 multiplicado por 10 a la menos 5 y dividido entre h, que es 0,60 metros, llego a este valor. Y luego esto lo multiplico por EI. Al multiplicarlo por EI me queda menos 7.544. Listo. Ya tengo el K1 y tengo el K2 para las barras 1 y 3. Vamos inmediatamente a la barra 2. Recuerden que para la barra 2, la variación de temperatura al interior y al exterior tiene el mismo valor. Por lo tanto, si aplicamos esta fórmula, el K1 ha de ser menos 30 es menos 60 dividido entre 2, me sale 30, o sea, me va a dar menos 30 por 10 elevado a la menos 5. Y esto lo multiplico por EI. Multiplicándolo por EI, que vale 84.600, me queda menos 25,38. Luego calculo el K sub 2 para la barra 2 y me sale 0, ya que
30 menos 30 menos 30, obviamente el último se hace positivo y sale 0. Multiplicado obviamente por EI, el EI K sub 2 sale 0. Luego, prosiguiendo, ahí estoy mostrando otra vez un resumen de los resultados que obtuvimos al analizar la estructura E sub 0, al analizar la estructura E sub 1 y al analizar la estructura E sub 2. Ahí está la fórmula para el cálculo de las deformaciones debido a la temperatura, con los subíndices que indiqué anteriormente. Muy bien, calculemos el delta 1, 0, ¿no? Recordemos que para la barra 1 y 3, ¿ya? Habíamos llegado a estos valores, para la barra 1 y 3, y para la barra 2 habíamos llegado a esos valores. Ya que en la fórmula que me estoy planteando interviene EI por K sub 1, interviene EI por K sub 2. Y recuerden que esta integral se aplica a todas las barras de la estructura. La otra integral también se aplica a todas las barras de la estructura. Pero obviamente esta tabla me va a ayudar a simplificar. Bien, calculemos entonces el delta 1, 0, o sea, el EI por delta 1, 0. Ahí está. Dice estructura E sub 1. Bien, en la estructura debería decir estructura E sub 0, ya que el delta 1, 0 y el delta 2, 0 son deformaciones en la estructura E sub 0. Aquí hay un pequeño error. Bien. Entonces, el subíndice 1, ¿ya? Aquí aparece la fórmula genérica, aquí dice N sub I y M sub I. Y como estoy calculando el delta 1, 0, pues el I vale 1. Por lo tanto, aquí va a ir N sub 1 y M sub 1. Pues bien, esto significa el normal en la estructura E sub 1 y el momento en la estructura E sub 1. Y el momento en la estructura E sub 1. Pues si me voy a la tabla, el normal en la estructura E sub 1 para la barra 1 es 0. Para la barra 2 es 1/8, para la barra 3 es 0. De igual manera, aquí tengo M sub 1. El momento en la estructura E sub 1. Para la barra 1 es 1/8 de x menos 1 y para la barra 2 y 3 es 0. ¿Qué significa esto? Cuando vaya a desarrollar esta integral, ¿ya? Esta integral, no interviene la barra 1 ni la barra 3, solamente interviene para la barra 2. De igual manera, cuando vaya a desarrollar esta integral, ¿no? No interviene la barra 2 ni la barra 3, porque el momento es nulo. Interviene solamente la barra 1. Hecho esa aclaración, ahí está. Miren, EI delta 1. El N sub 1 significa el normal en la estructura E sub 1. Interviene solamente el normal de la barra 2. Por eso que la integral va de 0 a 5. De 0 a 5. El normal por diferencial de S, que en este caso le pongo diferencial de X, más EI por K2. Y el momento en la estructura E sub 1 le corresponde solamente a la barra 1, donde la integral va de 0 a 8. Bueno, resolviendo esta integral,
y puesto que EI por K1 es menos 2.115, el EI K2, para, en este caso, el EI K1 es para la barra 2, y el EI K2 es para la barra 1, porque en la barra 1 solamente hay momento, ¿no? Para la barra 1, el EI K2 es menos 77.544. Y este de acá es para la barra 2. Para la barra 2, el EI K1 es menos 25.38. Reemplazando y resolviendo estas integrales, ¿ya? Bueno, aquí estoy haciendo una aclarativa, que esto es para la barra 2 y este es para la barra 1. Bueno, reemplazando valores y resolviendo las integrales, llego a este valor. EI delta 1, 0, 294, 31, 35. Proseguimos. Nuevamente ahí la tabla a la vista. Y ahora voy a calcular para la estructura E sub 0 el delta 2, 0. ¿No? El delta 2, 0. Para ello, nuevamente, ahí estoy mostrando los valores que habíamos obtenido para la barra 1 y 3 y para la barra 2. Y la fórmula, aplicando esta fórmula para el cálculo del delta 2, 0, delta 2, 0, delta 2, 0, esto me dice que tengo que trabajar con los valores de la estructura E sub 2. Ahí está, el EI delta 2, 0 es EI K1, donde el subíndice I en este caso es 2. Por lo tanto, acá voy a tener N sub 2 y voy a tener M sub 2. ¿Ya? Pues bien, nuevamente, reemplazando valores, llego a esa expresión. Veamos. La primera integral toma en consideración el normal, correspondiente a la estructura E sub 2. Aquí está. El normal correspondiente a la estructura E sub 2. Y podemos ver que la barra 1 hay un esfuerzo normal de 1 y la barra 2 también. Y la barra 2. Entonces, esta primera integral se descompone en dos integrales. Uno para la barra 1 y otro para la barra 2. Para la barra 3 no es necesario porque vale 0. Ahora, voy a tener, desarrollando esto, para la barra 1 y para la barra 2, aquí está. Este es para la barra 1 y este es para la barra 2. Para la barra 1, la integral va de 0 a 8. Y el normal, este normal, vale 1. Vale. Y esta segunda integral es para la barra 2, donde el normal vale 5 octavos y la integral va de 0 a 5. Bien, para la barra 1, el EI K1 vale menos 2.115. Luego, este es para la barra 2. El EI K1 para la barra 2 vale menos 25,38. O sea, este EI K1 vale menos 2.115. ¿Por qué? Porque este integral es para la barra 1, para esta barra. Y este EI K1 le corresponde a la barra 2. Y la barra 2, el EI K1 es menos 25,38 y el normal es 5 octavos. Eso en cuanto al desarrollo de esta primera expresión. Vamos al desarrollo de esta segunda expresión. Esta integral tendría que descomponerse en 3 integrales. ¿Por qué 3? Porque tengo 3 barras.
Y el momento en la estructura E sub 2, aquí está E sub 2, resulta que hay momento en las tres barras. Ah, no, disculpe, en la barra 1 y en la barra 2. La barra 3, el momento es nulo. Entonces, no necesito desarrollar tres integrales, solamente dos. Uno para la barra 1 y otro para la barra 2. Entonces, este es para la barra 1 y este es para la barra 2. Para la barra 1 voy a tener EIK2, la integral va de 0 a 8 y el momento para la barra 1 es 5/8 de X. Más, para la barra 2 voy a tener EIK2 y para la barra 2 la integral va de 0 a 5 y el momento vale menos X. Menos X. Y ahora, este es para la barra 1. Para la barra 1, el EIK2 vale menos 77,544. Este es para la barra 2. El EIK2 para la barra 2 vale 0. Este de acá vale 0. ¿No? Entonces, esa es la barra 1, la barra 2, la barra 1, la barra 2. No, este es la barra 1, la barra 2. Bueno, y este último, pues EIK2 es 0. Y haciendo cálculos, llego a esa expresión. El EI delta 2, 0 me sale menos 1647.1125. Y con eso he concluido el análisis de las deformaciones correspondientes a la estructura E sub 0. Deformaciones debido a la temperatura. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a volver para atrás y bien, aquí estoy. Bien, lo que hemos calculado por el momento es el delta 1, 0 y el delta 2, 0, multiplicados por EI. Eso de haber multiplicado por EI, como veremos más adelante, es para simplificar los cálculos numéricos. Es para simplificar. Luego explico eso. Bueno, hemos calculado el delta 1, 0 y el delta sub 0. Esta es una estructura isostática. La carga es la temperatura, y debido a la temperatura se deforma de esa manera. Por lo tanto, volviendo al método de los trabajos virtuales, ¿ya? Yo les puedo dar este portiquito isostático y les digo, acá arriba 45 grados, luego en función a esta barra vertical, a la izquierda menos 10, a la derecha menos 10, y calcule el desplazamiento angular del nudo 1 y el desplazamiento lineal horizontal del nudo 3. Pues bien, esto llegaría a ser, según el método de trabajos virtuales, llegaría a ser la estructura con la carga real, Ahora, ¿cuál sería la estructura con la carga virtual? Si es que yo quiero calcular el delta 1, 0. Pues bien, para calcular un desplazamiento angular, el desplazamiento angular de un determinado nudo, sobre ese nudo, la estructura con la carga virtual, ¿no?, es esta misma estructura, pero con un momento virtual al que se le puede dar cualquier valor, pero por simplicidad le damos un valor unitario. Pues señores, aquí está la estructura con la carga virtual. ¿Ya? Le aplico el momento y le doy un valor unitario. Por lo tanto, cuando vaya a calcular el delta 1, 0, esta es la estructura con la carga real,
Y aquí está la estructura con la carga virtual. La carga es un momento sobre el nudo cuyo desplazamiento angular se quiere calcular y a esa carga le damos un valor unitario. De ahí que para calcular delta 1, 0, ¿no? En la fórmula de cálculo de las deformaciones debido a temperatura, interviene el normal debido a la carga virtual e interviene los momentos debido a la carga virtual. O sea, de aquí sale el normal y de aquí salen los momentos debido a la carga virtual. ¿No? El normal debido a la carga virtual y el momento debido a la carga virtual. De ahí que cuando vamos a calcular el delta 1, 0, de la estructura E sub 1 es que tengo que sacar el normal y el momento, ¿no? De la estructura E sub 1, volviendo nuevamente para atrás, ¿no? Ahora, nuevamente en la estructura E sub 0, es una estructura isostática sometido como carga a la temperatura. Y quiero calcular este desplazamiento lineal del nudo 3. Entonces, si esta es la estructura con la carga real, la estructura con la carga virtual es la misma estructura, pero para calcular este desplazamiento lineal, la carga virtual tiene que ser una carga puntual, una fuerza puntual de valor unitario. Pues señores, aquí está. Aquí está la estructura con la carga virtual, ¿no? Se coloca una carga puntual en la dirección del desplazamiento que se busca calcular y a esa carga virtual le damos un valor unitario, ¿no? Entonces, cuando vaya a calcular delta 2, 0, esta es la estructura con la carga real y aquí está. E sub 2 es la estructura con la carga virtual. Por lo tanto, de la estructura con la carga virtual, de aquí salen los esfuerzos normales y los momentos flectores debido a la carga virtual. O sea, de la estructura aquí está, ¿no? Acá viene, N es los normales debido a la carga virtual, el momento debido a la carga virtual, lo tengo por acá. Sí, aquí está, ¿no? Cuando calculamos desplazamientos de estructura isostática debido a variación de temperatura, N barra y M barra es el normal y el momento debido a la carga virtual. Por lo tanto, cuando vaya a calcular el desplazamiento horizontal del nudo 3, el normal y el momento se extraen de E sub 2, ya que E sub 2 es la estructura con la carga virtual, ¿no? Aquí está, ¿no? Para calcular el delta 2, 0. El delta 2, 0 es el desplazamiento horizontal del nudo 3. Entonces, el normal y el momento se extraen de la estructura E sub 2, ya que ella es la estructura con la carga virtual. Y aquí están los normales debido a esa carga virtual y los momentos. Bien, jóvenes, tengo las 8:30 y pues esto lo vamos a dejar ahí, no sé si mañana se normalizan las clases presenciales. De todas maneras, esto voy a continuar en la siguiente clase. Si la clase es virtual, entonces en la siguiente clase lo vamos a terminar.
De todas maneras, ahora mismo se lo voy a enviar, ya este trabajo que está en PowerPoint, se lo voy a enviar en formato PDF para que lo vayan viendo con más detalle y puedan repasar lo que hoy he explicado. Seguramente algunos todavía están con dudas, entonces ahora mismo se los envío este trabajo en formato PDF. Bien, jóvenes, vamos a concluir la clase, tengo las 8:30 y continuamos el día viernes. Ingeniero, Sí, disculpe una pregunta. Buen día. buen día. Tenemos pronosticado el 27 de este mes el examen, ¿no es? En este caso, si se continúa con esto de virtual, ¿suspenderíamos hasta que se normalice esto o cómo sería la cosa? De ninguna manera, no hay motivo para suspender. A ver, dígame, No, o ¿cuál sea, es el motivo? ¿Acaso no, no, el problema del no, humo le impide estudiar a usted o practicar? no, no, no me está entendiendo tal vez, perdón. Ya. Yo le digo que el 27 teníamos pronosticado el examen, ¿no es? Que Sí, sería este viernes. sí. Digamos, ahorita está de manera virtual, igual lo daríamos el examen de manera virtual. A eso me... No. El examen nunca va a ser virtual, ha de ser presencial. Ya, Entonces, eso si quería las decir. clases continúan virtuales hasta el día viernes, entonces el examen lo tendríamos que rendir el día martes de la semana que viene. Esa era mi pregunta, ingeniero. Ya, es Muchas que no lo gracias. entendí bien. Muy bien. Ya, hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, hasta luego. Bien, jóvenes, me despido. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ya. ¿Ya acabó tu clase? ¿Qué? ¿Acabó tu clase? Sí, sí. Así en plano, ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ya ves, tienes. Siempre estudiando, hijo, no te descuides. Sí, estudiando. Sí. Quiero hacer un plato, ¿verdad? Ya. Ya. Me gusta.